Grupo San Pablo presenta. Hace ya casi 90 años que el gobierno de México se lanzó contra el pueblo de México a perseguirlo, a expropiarle sus bienes, a fusilarlo, a matarlo por creer en Cristo. A esto se le llamó el conflicto cristero. También se le llama la guerra cristera y también le llamamos la persecución religiosa en México. Y hubo muchas bajas, realmente que las hubo, tanto por parte del gobierno federal, los federales, los militares, como por parte de los cristeros que se organizaron y formaron un ejército para defender la fe con las armas. De allí surgieron muchos mártires. Evidentemente los mártires no tomaron las armas. Y de eso hablaremos hoy, así que sea usted bienvenido, qué gusto que esté con nosotros, es un placer saludarle hoy en Ver y Creer, los cristeros. Comencemos entonces ubicando este asunto en su momento, en su lugar en la historia. Los cristeros, la guerra, el conflicto por la persecución religiosa en México. El 14 de junio de 1926 fue aprobada la llamada Ley Calles, que contenía 33 artículos atentatorios contra la libertad religiosa. Fue promulgada el 2 de julio y entró en vigor el día 31. La Ley Calles prohibía la presencia de sacerdotes extranjeros en México, limitaba el ejercicio de los actos de culto y, entre otras disposiciones, prohibía la existencia de seminarios y conventos. Ante estas restricciones y tras frustrantes negociaciones por parte de los obispos mexicanos con las autoridades del gobierno, la Iglesia de México, en señal de protesta, decidió suspender los actos. Salieron del país 183 sacerdotes extranjeros y fueron cerrados 73 conventos. Frente a esto, la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa decidió asumir la responsabilidad de organizar la resistencia. En los primeros días de enero de 1927, después de brotes espontáneos de rebelión y de violentas represiones por parte del ejército, el pueblo se sublevó al grito de ¡Viva Cristo Rey! En la parte occidental de México, especialmente en Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato y Colima. Algunos sacerdotes se unieron a ellos, pero la mayor parte optó por una resistencia pacífica. La Ley Calles limitaba el número de sacerdotes a 1 por cada 6,000 habitantes y establecía que los sacerdotes del país deberían registrarse con el presidente municipal y solo podrían ejercer quienes tuviesen licencia otorgada por el Congreso de la Unión o del estado correspondiente. Así, el criterio de filiación sacerdotal pasaría por el Estado y, dado los antecedentes de intento de fundar una iglesia separada de Roma en México, este punto de la ley no fue aceptado por la autoridad eclesial. El conflicto cristero costó a México 250,000 muertos, en un país de 18 millones de habitantes que venía de sufrir 10 años de revolución. En 1929, la cercanía de las elecciones presidenciales dio lugar a la coyuntura política que detuvo el conflicto. Durante los años de lucha, el Estado y la Iglesia habían mantenido negociaciones secretas. La Santa Sede encargó a Monseñor Ruiz y Flores las negociaciones y, por intermedio del embajador norteamericano Monroe, se establecieron una serie de convenios con Calles. La Ley Calles sería suspendida, pero no derogada. Se otorgaba amnistía a los rebeldes, se restituían las iglesias y la iglesia podía realizar nuevamente los cultos. La realidad fue que una vez entregadas las armas, los cristeros inermes y sus familias fueron sistemáticamente aniquilados por las fuerzas gubernamentales. Decenas de miles de gargantas que ya no podían gritar ¡Viva Cristo Rey! En el campo de batalla, lo hicieron de espaldas al paredón. Esta es la historia horrible, vergonzosa, de pena, de verdad. ¿Cómo es posible que el emperador Constantino, ya desde el siglo IV, proclama la libertad religiosa en todo el imperio
Y en México todavía en el siglo XX es algo que se desconoce, la libertad religiosa, y el propio gobierno se lanza a perseguir al pueblo creyente. La historia vergonzosa de México, que tiene sus inicios en Benito Juárez, y en la masonería, que viene y se desata con esta ley Calles. Vamos a profundizar en este tema y para ello recibo con afecto a Mauricio Guízar. Él es el subjefe de la Guardia Nacional Cristera para la Ciudad de México. Bienvenido, Mauricio. Gracias, Roberto, gracias. Entonces, ¿los cristeros subsisten todavía en la Guardia Nacional Cristera? Sí, pero ya como un movimiento pacífico. Ah, ¿cómo? Claro, que vela por los intereses Muy bien. De los valores humanos y cristianos en la sociedad, que es la labor que tenemos que continuar nosotros, porque los antiguos cristeros arriesgaron su vida e incluso se atrevieron a tomar las armas para defender la libertad de conciencia, la libertad de culto, la libertad de expresión, de asociación, que les estaba siendo arrebatada por la ley Calles, que era una aplicación de algunos puntos de la Constitución de 1917 que estaban en la teoría, pero Calles los quiso aplicar a rajatabla y así lo hizo. Sí. Oye, pero sí encuentra esto sus raíces en la masonería, ¿verdad? Totalmente, absolutamente. Es la explicación más viable, más segura. Claro. ¿Por qué esta persecución? Por la masonería. El odio a la fe y el odio a la iglesia. Por supuesto, y además Calles contactó una logia masónica que se llamaba la Asociación Patriótica Protestante, que era una asociación masónica de pastores protestantes, y los invitó a venir a México para empezar la descatoliquización del país. Entonces, hay una relación estrecha, y me da pena decirlo, entre protestantismo y masonería, porque el protestantismo nos vino del norte de Estados Unidos con el objetivo de destruir a la iglesia. Además, a ver, no nos hagamos, ahí están las logias, hombre. Ahí está la logia de rito escocés, ahí está la logia de rito yorquino, ahí están los franceses con su francmasonería y los Estados Unidos disputándose el territorio mexicano, Mauricio. Sí, desde hace siglos. Sí, ha sido un problema, pero pues estos hombres valerosos que no tuvieron otra elección más que tomar las armas para defender a sus familias, para defender a los sacerdotes, los templos, para defender nuestra fe, nuestra libertad, lo hicieron así, no les quedó de otra. No fue que por gusto lo hicieron, sino porque tenían que defender la vida de las personas que les estaba siendo arrebatada, con la muerte de mártires hasta niños, como ya nos platicará nuestro hermano que viene después, sobre el niño de las canicas, los sacerdotes, mi tío bisabuelo San Rafael Guízar y Valencia, que fue terriblemente perseguido. Estaban extorsionando a los miembros de mi familia, a mi abuelo, a los hermanos y hermanas de mi abuelo y a mi bisabuelo, para forzarlos a que dijeran dónde estaba escondido San Rafael Guízar y Valencia para matarlo. Entonces él fue nombrado obispo de Veracruz en 1920, pero entre el 25 y el 29 él sufrió toda la persecución de la guerra cristera. Así que tu tío fue San Rafael Guízar y Valencia. Sí, él era hermano de mi bisabuelo. Patrono de los obispos de México. Así es. Mire, vamos a identificar al angelito, por llamarle de una manera. Vamos a conocer al verdugo, pero también no tanto verdugo intelectual, porque estaba manejado desde arriba. Vamos a conocer algo de Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles fue uno de los líderes de la Revolución. Asumió la presidencia de México en 1924 y su injerencia en el poder se extendió a los gobiernos de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. A este periodo, de 1928 a 1934, se le conoce como el Maximato. Calles fundó el Partido Nacional Revolucionario con la idea de gobernar mediante instituciones republicanas.
pero sus ideas liberales y su intolerancia religiosa le llevaron a lanzar al ejército contra el pueblo católico de México. Bajo el gobierno de Venustiano Carranza fue gobernador de Sonora y secretario de Gobernación durante la presidencia de Álvaro Obregón. Ya como presidente de México, en 1926 pidió al Congreso poderes extraordinarios para reformar el Código Penal y aplicar la Constitución de 1917. Estas disposiciones, conocidas como Ley Calles, se derivaron en un laicismo anticlerical que provocó la suspensión de todos los actos de carácter religioso, el cierre de las iglesias y la resistencia armada, conocida como la Cristiada. Ahí está, le dije angelito, pero angelito caído, ¿no? Los ángeles caídos se hicieron demonios, ¿no, Mauricio? Así es. Mira, Así yo es. veo esta historia y la vuelvo a ver y la leo y todo y pienso, ¿cómo es posible que eso haya sucedido, de verdad? Cuando, lo digo una vez más, ya desde el siglo IV Constantino reconoce la libertad religiosa, claro. Y aquí todavía un retraso de 16 siglos, ¿no? Se supone que el conflicto entre Iglesia y Estado ya estaba superado, el de la época de Benito Juárez, ¿no? Y otra vez una regresión a lo mismo, pues a inicios del siglo XX como que no vaya eso, no iba pues. ¿Cómo ves tú el alma de un cristero, la sangre de un cristero, el corazón, la mente de un cristero? ¿Qué lo movió? ¿Qué lo inspiró? Pues mira, primero su amor a Dios, el valor de Dios y después el valor de la patria y la familia estaban profundamente arraigados en el corazón del mexicano de inicios del siglo XX y desde antes, yo pienso que desde el acontecimiento guadalupano eso se fue fraguando y maduró en el siglo XVII, XVIII, XIX, hasta que en el siglo XX surgió este movimiento para defender esos valores que ya eran tradicionales de la familia mexicana, del corazón del mexicano. Primero Dios, después la patria y la familia. Por eso uno de los eslogans de la Guardia Nacional Cristera es Dios, patria y libertad. Dios, patria y libertad. Por eso el grito era Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, que son los reyes de esta nación, que son los que realmente gobiernan esta nación, porque Dios jamás pierde el control. Jamás ha perdido Dios el control en la historia del ser humano, ni en la historia de las naciones, menos de México, que es una nación escogida por la Virgen de Guadalupe. Aunque a veces Dios llega a permitir, por el respeto a la libertad humana, determinadas persecuciones o determinadas pruebas que lo que hacen es arraigar más el amor a Él, el amor a la patria, el amor a la familia, y hacer que resurja con más fuerza la fe cristiana. ¿Y a ti, Mauricio, qué te inspiró para formar parte de la Guardia Nacional Cristera? Pues el ver cómo está nuestra nación ahorita. Nuestra nación está muy mal, está siendo deshumanizada con ideologías de género, con un montón de cosas que nos quieren meter en la mente y el corazón, que no pertenecen a la tradición cristiana y humana de nuestra nación, hacernos ver que determinados antivalores ahora son valores. Eso no puede ser. Entonces, la Guardia Nacional Cristera está comprometida y cada uno de sus miembros estamos comprometidos a defender el valor de Dios y lo sagrado, defender a lo sagrado, promocionar los valores sagrados y los valores de respeto a la patria, de respeto a la dignidad del ser humano y de la familia, ¿no? ¿Cuánta falta nos hace eso? Tengo que hacer una pausa. Te agradezco mucho, Mauricio. Con mucho gusto. Oye, hagamos una segunda parte de este tema, ¿no? Claro que sí. Porque hubo una segunda persecución. Sí. Hablemos también de eso. Gracias, querido Mauricio. Gracias. Una pausa, regreso con los jefes del ejército cristero. Hablemos del ejército cristero. ¿Cómo es posible que unos campesinos armados le hayan zumbado fuerte al ejército mexicano? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se desarrolló esa guerra? Vuelvo con esto después de una pausa.
¿Buscas estudiar Ciencias de la Comunicación? Con horario de 8 a 2 de la tarde, donde aprenderás publicidad, edición de video, redacción, filosofía, fotografía análoga y digital, idiomas como inglés, italiano, griego y latín. Estamos incorporados a la SEP. Confil es tu opción. Inicio de clases 12 de agosto. Inscríbete llamándonos al 2065-0974. Confil, buscar la verdad y aprender a comunicarla.